Bienvenidos a Yucatán en Desarrollo, el podcast donde conversamos con líderes empresarios y especialistas que impulsan el crecimiento del Estado. El día de hoy nos acompaña Roberto Clemente Castrejón Dávila, subdirector regional de Banca de Empresas en B por Más. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Osvaldo. Bienvenido, Roberto. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria en banca empresarial y cuál es tu rol actual hoy dentro de B por Más. Bueno, la banca empresarial, sin importar la distinción de bancos, es aquella que convive y que está al día con las diferentes empresas, en este caso para nosotros de la región sureste, que requieren gama de servicios, temas de transaccionales y también la parte de créditos, financiamientos, desde sus capitales de trabajo, adquisición de activos o inversiones importantes, o en el ramo inmobiliario, la parte de créditos puente y demás parte. En la parte que me corresponde, Yucatán y Quintana Roo como principales polos, es estar atendiendo este tipo de giros y situaciones con clientes y con prospectos que van llegando. Y es un poco el diálogo con el entender del ente económico que tiene cada estado. Excelente. ¿Y cuál es tu rol actual dentro del banco? Básicamente es comandar a un equipo dirigido, que es el que normalmente me ayuda con la atención a este tipo de clientes y que normalmente están muy activos tratando de acercar de la mejor manera diferentes puentes de financiamiento, diferentes puentes o alternativas para los clientes, hacerles a veces tracks a la medida, en donde podemos profundizar. Hay un eslogan que el banco dice, y me voy a permitir decirlo: enriquecer la vida de las personas, ¿no? El banco cree firme y fuertemente en que el financiamiento y la buena atención tiene como efecto duradero la prosperidad económica que genera. Y te lo voy a decir así: yo le doy un financiamiento, y vamos a hablar de algo muy sencillo, a una agencia automotriz para ponerse o para establecerse. Hoy que están de moda tantas agencias automotrices, pues ellos ya están generando un empleo en la constructora. La constructora seguramente pide otro financiamiento. De ahí llega alguien a comprar un auto, normalmente, y en este país es un estadístico normal, el 90% de los autos se financia. Ahí hay un ente económico, hay empleados dentro de la agencia, hay empleados después, hay un mantenimiento. Entonces empiezas a crear un círculo virtuoso y económico a través de toda una liga de financiamiento, y eso es a lo que le hablamos enriquecer la vida de las personas. Eso es muy interesante. Y desde tu perspectiva bancaria, ¿cómo ves hoy el momento económico que se vive en Yucatán? Bueno, la realidad, voy a tratar de remontarme no solo para efecto económico en Yucatán, voy a tratar de hablar de la península o del sureste. El sexenio pasado sucedió algo muy importante en el tema económico. Normalmente el sureste era no podemos hablar de un patito feo, pero sí un segmento aislado de la población en muchas cosas, quitando probablemente la parte de Cancún y todo el corredor turístico de lo que genera. Y el sexenio pasado se dieron varios proyectos que pusieron al sureste en diferente órbita. Uno de ellos, sin lugar a dudas, la refinería, y no es un tema cuestionado para política o algo así, no es la finalidad. Hablamos del ente económico, en donde se genera una cantidad de derrama económica importante. La otra es el Tren Maya, sin lugar a dudas el conectar y demás, por ahí el tren transísmico, y entonces eso generó, catapultó de muy buena manera que diferentes factores se fueran alineando para convivir cadenas de valor y cadenas de suministro para todos estos entes. Eso no es ajeno a que la zona en particular ha ido gozando con mayor amplitud la llegada de inversiones que antes no veíamos. Y te pongo un ejemplo. Probablemente por ahí conozcas la parte de lo que es, porque tiene mucho tema y mucho arraigo en Yucatán, el consumo de la carne de cerdo, en donde Quequem,
como una de las empresas líderes probablemente del estado, era de las únicas que participaba en el tema de desarrollo de negocios y de su propio desarrollo de crías en las distintas granjas que hay. Hoy hay actores como Pilgrims, que es una transnacional brasileña importantísima, que ya se fija en el estado con un esquema muy similar que antes se hacía solo en el norte del país y algo en Veracruz, y hoy se fijan en el estado. Otra de las cosas que resultan importante para Yucatán es su situación geográfica. Estamos enfrente de Estados Unidos, somos de las pocas penínsulas que ven hacia el norte. Me parece que solo hay 2 que ven hacia el norte a nivel mundial. Las conectividades con las que podemos tener el alcance a nuestro principal socio comercial, que con los cuestionamientos y con todos los demás parámetros que hay, son ajenos a la conversación, porque hoy la demanda actual y la balanza comercial de México te indica que muy fuertemente siguen necesitando de lo que México exporta, remanufactura o de los mismos alimentos que generamos y que vamos. Y eso son cosas que nosotros como Yucatán, con la distancia y con las conectividades que tenemos, creo que deberíamos de estar aprovechando. Y por supuesto, emblemáticamente, para cerrar la pregunta, pues el puerto y la ampliación de la que se habla y de la que se esperan tantos miles de pesos que generan una derrama, pero generan la atracción de nuevas empresas con un deslumbramiento y posiblemente también en el orden logístico veamos un reordenamiento. Eh, a la par de lo que se está viviendo con el crecimiento y la importancia que se le está dando al puerto de altura, el Tren Maya de carga. ¿Qué me puedes decir de el impacto que va a tener el que además de ser de pasajeros se le dé un impulso a la carga industrial? Mira, a nivel país, para que lo tengamos dimensionado, el transporte es terrestre. Se hace en carreteras y se hace en vías, que hablo de arriba del 60% del transporte. Usamos poco nuestros puertos. Sí los usamos, pero no como en otros países en donde tienen una dimensión y son parte intrínseca de lo que genera un Producto Interno Bruto. Y por supuesto, tenemos la escasez que había habido de este tipo de infraestructura que permitiera llegar. ¿Qué opino? Que tuviera mucho gran valor. Sin embargo, creo que también, como todo camino, abre varios retos hacia el gobierno, que es el que hoy opera estas vías, que habría que ver su capacidad entre pasajeros y carga. Y la otra, sin lugar a dudas, quiénes empezarían a usar, porque hay algo que sucede, y te voy a poner el ejemplo del combustible. Particularmente hoy el combustible en la región sureste del país llega muy buena parte en transporte. Entonces eso genera economía, empresas que son transportistas de combustible, de almacenadoras, y algo que llega en barcos cada determinado tiempo a Puerto Progreso y demás. Todo lo demás lo traen desde Veracruz o desde el centro del país. Entonces sí hay que ver esa mezcla, porque al ponerlo o al subirlo a un Tren Maya como antecedente, pudiera fragmentar la economía de estas personas que hoy tienen un negocio trayendo combustible, y es por marcar un ejemplo. Excelente. Ahora vamos a hablar un poco de financiamiento y crecimiento empresarial. ¿Qué tipo de empresas son las que sí están obteniendo créditos hoy en día? Fíjate que ha pasado algo muy, muy bueno, creo yo, principalmente para los clientes en el sector financiero. La apertura de los últimos 15 años en el país a nuevos modelos de intermediarios financieros, dentro de los cuales hay SOFOMES, hay SOTIPOS, hay uniones de crédito, banco, Fintechs y cajas populares. y cajas populares que han tomado Caja Popular tal vez tiene más tiempo, pero las fintechs han tomado
una relevancia, permiten tener una mejor oferta, por un lado, mayor competencia, pero también mayor versatilidad porque empiezan a encontrar huecos donde la banca tradicional, o no está de acuerdo en mantener algún tipo de industria, o la segunda, que yo creo que también puede ser, es no entra en los valores o en los rangos o intervalos donde somos buenos o eficientes para poderle dar una respuesta a los clientes de manera rápida o de manera eficaz. Entonces yo creo que hoy lo que hay que cuidar siempre, que yo creo que es algo que vemos todos los intermediarios financieros, tu historial crediticio, que lo que digas, que haces, tiene sentido, que estés realizando tus cobranza, tu flujo de efectivo favorable, que es algo que vemos mucho demás. En patrones de cuentas, en patrones de estados financieros o de análisis vía facturación. Entonces, ¿tú crees que tiene mucho que ver el perfil de la empresa que está solicitando con el perfil de la empresa que es la que va a prestar? Hay financieras que están orientadas a distintos segmentos, nichos y giros. Totalmente. El ejemplo somos nosotros, por ejemplo. Nosotros, si te das cuenta, existe, y voy a tratar de hablar en un sentido un poquito más amplio, existen 53 bancos en el país autorizados con licencia bancaria. Conseguir una licencia bancaria en este país es algo complejo, a pesar de que hemos escuchado cada vez que más alzan la mano, por todas las métricas, controles y regulaciones que existen. Dentro de eso hay varios de ellos que ofrecen toda la gama. De esos podemos ver 7, 8 bancos que usan la banca de sucursales, las bancas paralelas, las bancas empresariales, las bancas de gobierno, demás. Y de ahí hay varios que nos conectamos a un área de nicho, en donde el área de nicho está principalmente fundamentada en hacer un target hacia alguna parte. En lo que respecta con nosotros en Lepor Más, estamos muy llevados al tema de personas, al tema del segmento Premier y el segmento patrimonial y privado, en la parte de personas físicas, y en la parte de personas morales, en las pymes medianas, hasta antes de volverse un segmento corporativo, sin dejar de tener el corporativo que se mueve un poquito distinto, pero muy alineado al tema de empresa grande máximo. Y ahí nos movemos muy bien porque hemos podido enfrentar un nicho en donde diseñamos alcances, formas y productos para poder dar una respuesta muy rápida. Y eso sucede en las fintech que hoy te das de alta en una app y donde ellos ya con los 10, 15, 12 preguntas que te hacen, saben si te van a dar mucho, poquito, poco, o te van dando primero una cuenta y después la tarjeta, o si te van afiliando y te van aumentando el límite. Y eso lo vamos a empezar a ver mucho porque todo esto tiene detrás por lo que es la ciencia de datos, en donde seguramente cada banco tiene su estrategia o cada banco y cada intermediario financiero tiene su estrategia de cómo ir llevando todos. Y cada vez el acceso al perfil de cliente y a sus historiales es mucho más preciso y rápido. Entiendo que las fintechs ya tienen acceso a consultar buro de crédito, a consultar tus niveles de facturación, tus opiniones de cumplimiento prácticamente en tiempo real, con las debidas autorizaciones. La banca tradicional está también metiéndose a ese nivel de automatización o de escalamiento de procesos digitales. Sí. Nosotros tenemos un programa desarrollado a eso, se llama Impulso Lepor Más, y está muy englobado en esto que dices. Entramos a los niveles de facturaciones y entramos a todo lo que hay un marco de referencia de cómo opera el cliente, de manera tal que sabemos con quién es con los que más paga o quién es el que más le genera ingresos, alguna perspectiva global de montos de evaluación, y además se vuelve repetitivo porque al momento de generarlo en un modelo, esto lo puedes hacer o usar como métrica para ver
Uno, las desviaciones que pudiera tener, que en algún momento te pudieran alertar de ahí un problema, pero también para que muy rápidamente tú entiendas cómo se está moviendo una industria, que creo que eso es importante, el entender los factores con los cuales puede estar desviaciones favorables o no favorables en diferentes sectores o en diferentes zonas, que eso te da mucha forma para dar y dotar al mercado de mejores cosas y mejores productos y también hacer mejores prácticas. Excelente. ¿Y qué error común ves en empresarios que buscan financiamiento? Bueno, mira, la realidad es que creo que estar del otro lado te lleva a ver o a saber que el ser empresario hay gente que empieza con un volado y le va bien y que va armando en eso una estructura. Uno de los grandes rubros, atendiendo a tu pregunta, que creo que pudiera hacer falta es realmente dotarte de un consultor, si no lo quieres dentro de la empresa, de un equipo de consultor que te permita generar una dinámica que te rete, que te genere incomodidad para lograr mejores cosas. Y yo creo que eso no solo va aterrizado a la parte económica para el búsqueda de financiamiento. Creo que te puede dotar de muchas formas. Llámase consejo realmente, instituir un gobierno corporativo, aunque sea mínimo. Hoy en día creo que hay varios agentes que te pueden llevar a eso internamente. Pero creo que el desafío real es entender cómo puedes mejorar las probabilidades de tu empresa en la búsqueda del financiamiento. Y el financiamiento no tiene que ser solo acá, ¿no? Seguramente a un proveedor le puedes pedir un plazo de crédito y preguntarle, oye, ¿por qué solo me das 30 días? Me gustaría que me dieras 60. Y a lo mejor el proveedor es un proveedor estratégico. Y te dice, para que te dé 60 necesitas hacer esto. Entonces, a veces hay acción o tarea por hacer por delante de parte del empresario para poder conseguir mejores condiciones. Es un gran trabajo al final del día, pero creo que tenemos que buscar siempre las buenas prácticas empresariales para poder ir hilvanando mejoras, primero internas, y por supuesto esas normalmente caen o recaen en el tema externo, que es el que muchas veces nosotros medimos en capacidades y en diferentes formas. Si tuvieras que comparar entre la oferta de financiamiento que existe en México y la oferta que existe en Estados Unidos con la cantidad de herramientas y opciones de crédito, ¿crees que estamos muy atrás de ese mercado financiero o tenemos equivalencias en las oportunidades? Porque aquí me he topado con que las opciones de financiamiento en ocasiones están limitadas para la gente que quiere crecer su negocio. Bueno, realmente juegan muchos factores intermedios. Sin duda, no tenemos la amplitud que muchas veces se escucha en diferentes sentidos para generar algún volumen de financiamiento. Pero me parece que lo que hace México no está mal. O sea, tiene una gama correcta de realización al respecto de lo que hoy tiene. ¿Hay chamba por hacer? Yo creo que sí. La bancarización de cada vez más gente y sobre todo la llegada de nuevos componentes lo puede llevar, pero atendiendo puntualmente la pregunta que me haces, me parece que es malo hacer un comparativo directo, porque entonces pudiéramos ver a lo mejor un país que tenga una calificación menor. Además, ¿esto qué quiere decir? Existen diferentes escalas de calificación en países que miden el riesgo. Lo mismo pasa con los clientes. Nosotros medimos, al final eso es lo que medimos, riesgo. Y eso no lo va a cambiar Estados Unidos, un banquero de Estados Unidos, o un banquero en México, un banquero en Europa, demás. Van a calificar tu modelo de negocio y tu capacidad de realización
para poder afrontar tus compromisos. Y eso es algo a lo que se va a ir, que ya crees modelos que te permite tu mercado de valores, tu mercado contextual, tu mercado general, ya parte de otro escenario. En el caso completo de México, donde somos un país con una muy buena calificación, creo que el grado de riesgo con el que participamos activamente me parece que es el correcto, siempre buscando de encontrar nuevas figuras. Perfecto. Y hablando de empresas locales, ¿qué diferencia una empresa que sí es financiable de una que no lo es? ¿Es un tema de números o de estructura? Son las dos. Lo que normalmente observamos, lo que normalmente observamos en este aspecto es que la estructura ayuda muchísimo a que los números se vean lo más reales posibles de lo que hay. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos topamos que el modelo de negocio, el producto y todo es exitoso. Y es exitoso porque se mantiene, porque es próspero, porque es eso. Pero a la hora de poder documentar una carpeta para crédito, un expediente completo o algo, es muy complicado porque las herramientas con las que cuentan la estructura interna a veces las empresas no son las suficientes para poder dotar de información eh, adecuada o en el momento, en este caso nosotros como bancos. Entonces, es un juego de ambos que si se suple adecuadamente con lo que platicábamos hace rato, probablemente en donde puedas un consejero, un consejo real, si ya tienes la capacidad, puedas tú voltear a ver una perspectiva diferente y ahí sí creo que vale la comparación. Y un ejemplo que yo te diría es, si yo me quiero comparar como empresa con alguien, me debería comparar con el líder del mercado. ¿Qué hace el líder de mercado para estar ahí y para tener? ¿Cuál es la gran ventaja del líder de mercado como benchmark? Muchas de esas empresas cotizan o tienen una atracción de público inversionista. Y eso nos permite entrar un poquito a las tripas de entender qué hacen y cómo hacen su modelo de negocio. Esa es una muy buena forma de ver qué tan alejado o qué tan cercano estoy a lo que está sucediendo en el giro en el que estoy metido. Ahí te dicen muchas veces quiénes son sus competidores, qué es lo que les está pegando, influyendo en sus costos, en sus gastos y teniendo una implicación para que los resultados sean los que marcan muchas veces y principalmente en este tipo de empresas de orden trimestral, donde cada trimestre tienen que reportar qué es lo que está sucediendo con las empresas. Entonces yo te diría, son buenas prácticas de mercado ligadas a las dos partes. Y hablando específicamente de proyectos inmobiliarios, ¿cómo el banco mide el riesgo en este tipo de proyectos? Bueno, el proyecto inmobiliario, fíjate que a diferencia de una empresa industrial, de servicios y demás, tiene una vida o un carácter distinto que viene influenciado como todo, pues de un mercado. El mercado te dicta qué tanto desarrollo, qué tipo de, qué tipo de tickets, qué tipo de absorciones genera y demanda. Y esas son las razones básicas en las que nosotros vemos si es algo convertible o no para efecto de la región, de la zona, del tipo de costo que le pretende dar y el ticket con el que quiere salir el desarrollador, en este caso principalmente, particularmente lo que es Yucatán. Me parece que si bien ha bajado el último año y medio, 2 años, un poco la absorción, es un tema de reacomodo. Hay algo que dice Warren Buffett en este sentido. Dice que el mercado siempre tiende a componerse.
Y eso sucede cuando hay picos tan altos como el que vivimos post pandemia, en donde todo el mundo vendía de todo. Departamentos, casas, hay otros que vendían sus casas y ahí se hacen departamentos y demás. Todo lo que conocemos y los que tenemos la oportunidad de ver cómo se ha desarrollado esta zona, tiene y vuelve a tener una bajada de mercado, que normalmente lo que orienta es que los jugadores que están jugando un papel clave y que están haciendo las cosas correctas son los que se mantienen. Los que arbitrariamente hicieron cosas incorrectas, se aprovecharon del momento y que seguramente hicieron dinero, pero que no saben o no le han dado la forma, el carácter y la estructura de la que hablábamos, son los que normalmente van desapareciendo hacia su lado o se probleman en el camino. Y eso es algo que nosotros los bancos vemos. Experiencia, quién está detrás, qué está haciendo, qué ha hecho y cómo sí puede llegar a buen fin lo que nos está presentando el nuevo complejo de departamentos, el nuevo complejo de villas, los nuevos edificios, entre otras cosas. Y si tuviéramos que hablar de la relación que tienen las empresas con los bancos, ¿cómo o qué tanto impacto tiene el tener una buena relación estratégica entre empresa y su banco de preferencia? Yo creo que la comunicación juega un papel muy importante. Podemos ser la solución al problema para un cliente y yo lo veo así, en la mano en la que el cliente nos permita entender de mejor manera su necesidad o situación y la forma en la que nosotros respondamos a esto, sea con algo de que sí se puede o algo que no, de manera muy rápida. ¿A qué quiero llegar con ese punto? Al final del día, tú para operar necesitas una cuenta bancaria en este país, como voy a hablar como persona moral, porque es la forma en la que el SAT al final te va a llevar en depósitos, en retiros y en el tema de contabilidad de ingresos y de gastos y facturación. Por consecuencia, pues somos un peaje dentro de esa hilvanada de desarrollo de negocio. Y aquí es donde juega muy, muy importantemente la oferta de productos y servicios que damos. Pero sobre todo, pienso yo, que la parte más importante de aquí es el tema personal de nuestro equipo, de hacer o de entender el giro, las circunstancias, la situación, la industria, para poder estar en el timing correcto de lo que podemos ofrecer y inclusive de anticiparnos a problemas que pudieran venir. Entonces, creo que es muy importante esa relación y esa conectividad y comunicación entre el cliente y el banquero para que pueda siempre fluir en forma del negocio mismo. Y aprovechando esa relación entre empresa y banco, con las condiciones actuales de mercado, ¿consideras que es buen momento para apalancarse o es momento de ser más prudentes? Mira, yo creo que aquí hay que guiarnos de lo que ve la macroeconomía mexicana. En el último año hubo varias descensos de la tasa de interés que seguramente han escuchado y que hoy todavía se prevé para este año una o dos bajadas más. Lo que hace este tipo de incentivos es que ve datos, por un lado alineados al consumo, que es la parte de la inflación, pero también ve la necesidad de inyectar ciertas situaciones. Y eso lo vemos en los reportes de crecimiento económico que ha tenido la Ciudad de México, que el año pasado se esperaba, inclusive al inicio del año, con toda la llegada de la parte de situaciones de aranceles y demás por parte de Estados Unidos, que pudiera inclusive México entrar en recesión, cosa que no sucedió. Sin embargo, se creció muy poco, por debajo de la inflación. O sea, no hay un crecimiento real. El gobierno lo que hace para incentivar que esto se vuelva un camino productivo es bajar tasas
que esto para los que ya traen financiamiento normalmente representa que estén pagando menos, y para los que adquieran un financiamiento, y aquí no es exento a solo las empresas, sino yo te diría que inclusive a las personas que están pensando en invertir en una casa, en una hipoteca y demás, empiecen a tener mejores condiciones de las que tenían hace un año o hace año y medio. Eso propicia que genere economía porque empieza una gente de escalón a permear de arriba hacia abajo y después empieza de abajo hacia arriba. Se genera una derrama económica y mucha revolvencia en el mercado. Por consecuencia, creo que es un buen momento para poder para replantear deudas. Si yo agarré una deuda hace 3 años, a lo mejor con una tasa en donde los indicadores eran altos, que me sirvió y que la vengo pagando muy bien, probablemente acercarme a otro banco puede buscar un refinanciamiento que les permita mejorar condiciones o hilvanar nuevas condiciones financieras con un poquito más del límite actual con el que hoy nos encontramos. Y ahora que estás hablando a grandes rasgos de las reestructuras de financiamientos anteriores, ¿es más fácil que una empresa pueda reestructurar deuda actual con el banco con el que ya trabaja o con un nuevo banco? Mira, es todo parte de un planteamiento de hacia dónde quiere orientar esa reestructura. Si es un tema en donde hay un riesgo principalmente alineado a un posible impago o comprometerse, o si solo es para mejorar condiciones. Al final, cada vez que un crédito que ya fue dado necesita ser evaluado para ver una recomposición, tiene que verse para qué finalidad tiene. Y en ese sentido, si es una reestructura para mejorar condiciones, creo que se puede platicar siempre con el mismo banco que está buscando, que está haciendo, y de esa manera poder ver en dónde está la misma empresa calificada. Vamos a mover la plática un poco al desarrollo inmobiliario y al financiamiento que hay alrededor de él. ¿Cómo ve la banca al sector inmobiliario en Yucatán? Bueno, yo te diría que en ese sentido, el sector inmobiliario yo creo que es uno de los agentes, a pesar de lo que decíamos hace un par de preguntas, en donde mencionábamos que se había caído un poco el mercado, es un segmento activo todavía. Y yo te diría que está permeando a todo el estado. Yo creo que estos últimos 3, 4, probablemente 5 años, en el dinamismo que ha tomado la región, ha llegado a permear a zonas donde antes no se veía inversiones. Háblate de la costa de Yucatán, que ya no es limitativa a la parte de Chelem a Telchac, sino ha ido expandiéndose en zonas como Izamal, en zonas como Valladolid, zonas cercanas a Tizimín, donde no veíamos unas inversiones fuertes al respecto. Eso te habla del dinamismo que sí se ha tenido. ¿Y qué ve la banca en eso? Pues demanda. Demanda de servicios, demanda de hipotecas, demanda de créditos a los desarrolladores. Entonces empezamos a voltear a ver nuevos sectores y entender qué piden de diferente a lo mejor en Valladolid a lo que piden en Mérida. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros como banco y tenerlo que tener rápido. ¿Y qué tipo de proyectos son los que más confianza le generan al banco? ¿Hay algún tipo de proyecto, perfil de cliente al que se enfoquen? ¿Prefieren vivienda? ¿Prefieren especulación? ¿Trabajar con desarrolladores que compran reservas territoriales? ¿O hay algún segmento en el que no se metan dentro del sector inmobiliario? Mira, cada banco tiene su política de riesgo en donde tiene permisible cierto margen en el que se siente cómodo en la actuación y por consecuencia en soltar el dinero. En lo que a nosotros respecta, creo que tenemos una banda bastante amplia que va para ponerlo en rangos rápidos, ¿verdad? De cualquier desarrollador que tenga vivienda de venta final
arriba del $1,000,000 y yo te diría que hasta $10,000,000. En ese rango, sea horizontal, sea vertical, sea mixto, es analizable el modelo de negocio y la salida. ¿Qué es lo único que te puedo decir? Nosotros como banco lo que procuramos, y aunque vamos de la mano de cualquier proyecto, el banco siempre busca que, uno, el socio esté comprometido dentro del proyecto, meta recursos y meta dinero dentro del proyecto en un porcentaje que sea aceptable. Normalmente es o cae dentro de una situación del 10 o del 15%, más o menos dependiendo del proyecto. Cuando menos, idealmente sería bueno tener un 20 o más. Y en esa función es como vamos midiendo experiencia, capacidades, capacidad de realización del tipo de obra, si es una obra sencilla, si va a subcontratar a alguien, que el que subcontrata tenga la experiencia necesaria para edificar o para establecer el edificio, la torre o lo que ellos estén tratando de proponer. Entonces, al final son una serie de factores que te llevan a evaluar la capacidad no solo monetaria, sino técnica. Pero en el tema del ramo inmobiliario, como todo más bien, pesa mucho la forma en la que puedes vender, tu capacidad de venta. Que cuando salgas al mercado tengas un producto que la gente pueda adquirir y que tenga. Ya si tus escalafones o tu estrategia de venta es que no se venda todo de un jalón o demás, y está bien plasmado, nosotros no tenemos problema en eso, pero creo que algo muy importante dentro de un desarrollo inmobiliario es la capacidad de realización de la misma. Excelente. ¿Y cómo ves el mercado de los próximos 3 a 5 años? Como te digo, yo creo que, sufrimos un cambio. La parte interna de Mérida ya está colapsada y no hay ya los suficientes terrenos, espacios para poder desarrollar. Yo creo que esa no tendrá un movimiento abrupto en lo que vemos. Toda la parte de fuera, yo creo que sí, habiendo una extensión territorial interesante para desarrollar en esos 3 años. Y creo que otra de las cosas que va a hacer es que después de este pacón que hubo este último año y medio, como te comentaba, es recomponer un poco el mercado y volver a buscar o a reconfigurar los nichos o los cajones exactos en donde la inversión de Mérida se siente bien. Hay un estudio de hace muchos años y hablando real estate de una forma más amplia, que Infonavit decía, fíjate cómo este estudio decía algo importante, que una ciudad, una vez que llega a 1,000,000 de habitantes, su impacto de crecimiento es exponencial. Su dificultad era llegar al 1,000,000 de habitantes. Pero una vez alcanzado el 1,000,000 de habitantes reales dentro de la ciudad, su nivel de consecución o de crecimiento es muy alto y se genera un impacto económico. ¿Y qué sucede con ese impacto económico? Algo muy sencillo. Empieza a demandar otro tipo de cuestiones que no son solo la de casa-habitación. Empieza a demandar hospitales, escuelas, centros comerciales, áreas recreativas, supermercados y demás. Que ahí date cuenta de algo, hablando del desarrollo inmobiliario. Y hablando muy particularmente del perímetro del área metropolitana de Mérida. Solo el último semestre del año pasado y lo que es de este primer trimestre, ¿cuántos supermercados nuevos no tenemos? Y hay varios que están abriendo zonas nuevas, pero también hemos observado que hay nuevos supermercados en zonas que ya se consideraban consolidadas, que siguen densificándose. Eso te habla, a ver, ¿quiénes venden la canasta básica de lo que comemos diario? Ellos. Hay datos que ellos ya tienen o que se están anticipando, que están viendo venir sobre factores
que nosotros a lo mejor no estábamos considerando. O sea, es importante verlo de esa manera. Hace 2 años, Grupo Walmart encabezó y se comprometió con el gobierno de invertir 2,000 millones de pesos en Yucatán durante los próximos 5 años. ¿Y qué está haciendo? Abriendo tiendas de todos sus formatos en todo Yucatán. Hoy vemos otros actores y nuevos que no veíamos llegar también próximamente. Entonces, no es solo un agente, hablando del caso Walmart, de lo que te acabo de compartir, son otros más que están ya tomando la delantera de lo que saben que se puede ser demandado. Entonces, ahí hay datos que a veces obviamos o damos de lado, pero hablan de que hay una demanda de consumo para poderlo realizar. Y eso añádele todas las cadenas de autoservicio que conocemos en pequeño, que sin lugar a dudas en Yucatán proliferan por todos lados. Algo que he visto es que no es un mercado estático y que no crece donde las cadenas van compitiendo brutalmente entre ellas, sino que parece ser que hubiese una suficiente demanda para que cada cadena pueda crecer de manera libre. Bueno, la realidad es que yo creo que tienen estudio hecho de impacto en las zonas de una manera impresionante, ¿no? La realidad es que yo creo que saben el valor de lo que tienen por metro cuadrado para poder llevar y tan latino. Si tienes tú la oportunidad de visitar el de la marca que tú quieras, en la zona norte, el layout, distribuciones, productos y demás contra el de la zona sur, da un cambio radical. Saben perfectamente cómo da el impacto económico en cada lado y ponen lo que más se vende y la forma en la que se da y van probando pues, sus rentabilidades en función de eso. Y no importa si es de menudeo o los mismos clubes de mayoreo que también ya tenemos en varios puntos, que hacen exactamente lo mismo o que tienen un layout muy similar, sobre todo los de mayoreo. Los productos que ponen de inicio o demás siempre tienen como feeling la demanda de la zona, básicamente. Y hablando de Yucatán como estado, ¿qué se necesita para que pueda consolidarse como un polo económico? Bueno, yo creo que hay bases suficientes que se han venido realizando y se han venido dinamizando. Yo creo que Yucatán ya es un estado del cual se habla no solo a nivel nacional, yo te diría que a nivel internacional, en diferentes situaciones turísticas, servicios, algo de alimentación, algo de proveedurías, para desarrollos inmobiliarios fuera, y se ha utilizado más la colectividad del puerto para aprovechar esa situación estratégica. Creo y me parece que por la cercanía con Quintana Roo deberíamos estar orientados a buscar generar mayor situación de servicios y de proveeduría a todo el corredor turístico que es. Pues yo te diría que hoy baja hasta Mahahual y Bacalar, casi pegados con Chetumal, ya hoy en día toda la correduría que ha generado. Y todo eso te manda insumos, gente, servicios, proveeduría. Y todo eso se podría aprovechar yo creo que en Yucatán de buena forma. Y si pudieras darle un consejo financiero clave a las personas que hoy lideran las empresas aquí en Yucatán para un crecimiento sostenido, ¿cuál sería? Bueno, la realidad es que creo que es acérquense a platicar con nosotros, con el banquero que tienen de confianza, de sus planes, de sus planes de expansión, de crecimiento. Úsenos como herramienta o como palanca de entendimiento de lo que estamos viendo o lo que nuestras áreas de estudios económicos muchas veces nos dotan de información para poderles
hacer llegar alguna retroalimentación que les sirva. No esperen a ya requerir o a tener una situación, pues, finalmente de apuro o de premura, sino que anticiparse e invitarnos al bosquejo y de cómo ve, sobre todo si son proyectos que requerirán algún tipo de palanca financiera, cómo podemos ayudarlos a encauzarlo de mejor manera desde el inicio. Y no con esto quiero decir que nos vamos a meter a las tripas del negocio, es platicar desde el tramo financiero, desde el tramo de lo que nos corresponde, qué elementos consideramos importantes o prudentes que siempre se guardan. Cada giro tiene su particularidad y por eso creo que es importante siempre tener ese diálogo abierto. Es muy interesante este enfoque porque no es la costumbre, por lo menos en la mayoría de las pymes, el tener esta cercanía con los bancos. Normalmente los utilizan como una herramienta del momento con el que más acomoda y no necesariamente como ese aliado estratégico que puede ayudar en el crecimiento a lo largo de las distintas fases de crecimiento de la empresa. Y eso coincido contigo y eso tiene mucho que ver con la situación en cómo las pymes viven su expansión y su crecimiento. Muchas de las veces, y lo platicábamos hace rato con el tema estructura, una persona hace 5 cosas. Entonces, pues, ¿a qué hora va a tener tiempo? ¿A qué hora va a tener el tiempo de ir a platicar con alguien? No un banquero, con cualquier otra persona. Pues no. Y si el dueño es todólogo, si el dueño, eso va a pasar igual. No obstante lo anterior, siempre hay una posibilidad para hacerlo. Ya sea darte realmente el tiempo para hacerlo, mostrarlo, o acudir a las diferentes sucursales y demás que la mayoría de los intermediarios financieros tenemos para poderlo ver. Y hoy en día yo te diría que como extra, porque eso yo creo que sí lo puede ser, es dotarnos de información básica y general. Yo creo que las páginas de internet de la mayoría de los intermediarios traen un desglose global de por dónde podemos atenderlos. Y yo creo que eso sí está al alcance de muchos o de la mayoría de los otros. Excelente. Muchas gracias, Roberto. ¿Dónde podemos encontrarte a ti y a tu equipo? Bueno, nosotros estamos en la ciudad de Mérida, en el edificio Mid-Center. Ahí están las oficinas regionales corporativas. Estamos a sus órdenes. Y en la ciudad de Cancún, en el kilómetro 0 del Boulevard Joculcán, tenemos también oficinas. A mí me pueden seguir en LinkedIn como Roberto Clemente Castrejón Dávila. Y mi correo es rcastrejond@bpormas.com. Excelente, muchas gracias. Con esto concluimos este episodio de Yucatán en Desarrollo, el espacio donde analizamos el presente y futuro del desarrollo comercial e industrial en Yucatán. Yucatán en Desarrollo, entendiendo hoy el Yucatán de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya servido acá.